Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy tenemos la visita de un hombre político, cuyo padre también fue un gran político, la familia. Un hombre que hoy es diputado nacional, porque ha sido intendente de la Ciudad de Buenos Aires, con muchas funciones públicas, con el cual tengo una gran amistad desde hace mucho tiempo. Me refiero al doctor Facundo Suárez Lastra, hoy diputado nacional por Cambiemos. Querido Facundo, te agradezco mucho tu presencia en Corrientes de Pensamiento. Al contrario, Pocho, gracias por la invitación. Si te parece, vemos cómo ves la situación, porque está en la Cámara, ahora que el presupuesto, hubo reunión con gobernadores hoy, todas estas cosas. Te dejo que te explayes con tranquilidad y después vamos viendo. Bueno, creo que estamos en un momento de inflexión difícil, complicado, pero que es una buena oportunidad para firmar un rumbo de cambio que la Argentina necesita. Yo parto de la base de que tenemos que tratar de tener una mirada un poquito más de mediano y largo plazo, hacia adelante y también hacia atrás. Los problemas que tenemos hoy exceden en muchísimo los 2 años de Cambiemos, inclusive los últimos 15 años del kirchnerismo. La Argentina viene con dificultades de décadas de no poder crecer. Del 30 en adelante, con alguna excepción. Del 30 en adelante hubo momentos, pero yo diría que en el año 75, porque del 30 en adelante después hubo el primer periodo de Perón hasta el 52 y la crisis del 52, que fue relativamente bueno. Los gobiernos de Frondizi y Lía, muy bueno. Mirá lo que te voy a decir, los 2 años y medio primeros de Onganía, la Argentina mantuvo una tasa de crecimiento interesante que estaba por encima del crecimiento medio de América Latina. Así es. Luego de la crisis que termina en el 75, con el gobierno de Perón muerto, de Isabelita, ahí, después de esa crisis, la Argentina no logra hacer pie. Del 75 en adelante, cualquiera que uno mida por periodos de 10 años, la Argentina creció menos que todos los países de América Latina. Digamos. Así es. Estuvimos promedio 1 punto de crecimiento, menos 0.9 los últimos años. Estamos hablando de periodos de 10 años. Entonces, hay una dificultad enorme para generar riqueza. Entonces, me parece que este agotamiento de ahora es una gran oportunidad para encarar de nuevo, ¿no? En la época de don Raúl, cuando nos tocó ganar, que nos trató a todos por igual, si fuéramos no de su partido, hayamos votado o no, yo creo que fue una consolidación de la democracia, ¿no? Sí, bueno, efectivamente. ¿Y te acordás que presidía Nino ese equipo de... El Consejo de la Consolidación. De la consolidación de la democracia. Exactamente. Pero yo lo que creo es que cambiemos cómo se está funcionando el radicalismo, organización cívica, PRO, etcétera. ¿Cómo están las relaciones? ¿Cómo se están manejando? Estamos bien, estamos muy comprometidos. Hemos tenido esta semana una reunión de gabinete ampliado donde los ministros que tienen la tarea central de este momento de la Argentina, que son el ministro Dujovne, el ministro Dante Sica de Producción y la ministra de Acción Social, de Salud y Acción Social, Stanley, juntos se presentaron, y estuvo bien que se presentaran juntos porque es un todo. El orden de las finanzas, el desarrollo productivo a futuro y las políticas sociales son un trío sobre el cual se basa la posibilidad de que la Argentina se recupere, se estabilice, logre despegar, logre generar aliento a sus sectores productivos para que generen empleo, trabajo digno y a su vez vayamos conteniendo en un momento difícil a los sectores sociales más expuestos, más precarizados, con políticas sociales y apoyos que le permitan aguantar este momento de transición hacia una recuperación que yo estoy seguro que va a venir. Escúchame, querido Facundo, ¿vos creés que hay tiempo? Porque yo digo una cosa, lo que yo sostengo es que para lo económico hay mucho menos tiempo que para lo político, que para la elección, no para lo político. En realidad, yo sostengo que la sombrilla de todo es la política, todo lo demás surge de la política. Sí. Yo creo que un error del gobierno fue subestimar a la política en muchos casos. Pues acá podemos decir que a los políticos nos sacuden duramente,
Pero también pensemos en los empresarios como son, los sindicalistas como son. Creo que todos tenemos que hacer un mea culpa y una acción de pensar, dejarnos de pelear por el pasado y pensar en el mediano y largo plazo, en el presente y en el futuro. Acordate que hay 33% de pobres. No, es cierto, y la verdad que ese es el gran desafío. Y de hecho estamos obligados a conversar, a acordar. El gobierno de Cambiemos es minoría en las dos cámaras, tanto en diputados como en senadores. Vamos hacia un presupuesto que procura, sobre la base del equilibrio, sentar las bases más sólidas para un desarrollo económico y un despegue y recuperación. Y para lograr eso necesitamos mucho diálogo y acuerdo con los sectores del peronismo comprometidos con el gobierno, algunos sectores independientes que todavía son de peso menor, pero que todavía tienen tienen alguna representación en la Cámara, y lo estamos haciendo, hablando con los gobernadores, con las fuerzas políticas de la oposición. Este presupuesto tiene que expresar el acuerdo para sentarnos en una estrategia de crecimiento. Y yo creo con todos los sectores, en realidad, más que los que tienen representación nomás. No, por supuesto, pero como el presupuesto se trata en el Congreso... No, yo me refiero no al presupuesto, sino a ampliar el margen para esto. Sí, seguramente hay... Ahora yo digo, Facundo, el tema de la inflación, el gasto público se quiere reducir, pero los que fueron ministerios y quedaron en secretaría, los 23 ministerios quedaron en 10. Pero cómo se manejó la estructura, el que era ministro que pasó a ser secretario de Estado. En términos del gasto no era muy significativo y no se buscaba ahorrar con esto porque mucho no se ahorra, algo leve pero insignificante. Lo que se buscaba era compactar al gobierno, hacer un gobierno donde el presidente tuviera menos interlocutores, donde los interlocutores que quedan están dotados de mayor poder. Un gabinete tan amplio estaba diluido el perfil personal de cada uno de los ministros. Yo eso lo dije del comienzo. El radicalismo también lo vino sosteniendo hace meses, de que era bueno dar esa señal de compactarlo, y también llegará el momento en el cual el gabinete pueda expresar el acuerdo político. El gabinete, para expresar el acuerdo político se tiene que dar. En este momento estamos en un proceso de conversaciones y a mí me parece que lo mejor que podría pasar es que de las conversaciones, de los acuerdos para el presupuesto y de las líneas centrales del crecimiento y reformas estructurales que la Argentina necesita para desarrollarse, hay cambios muy profundos que hacer. Fíjate que nosotros promediando el año 2004, 2005, la presión tributaria en Argentina, el gasto público sobre el conjunto de la economía eran 29 puntos del producto. Sí. Ahora estamos en más de 40. Casi se aumentó el gasto público en un 40% y no se generaron bienes públicos equivalentes, porque ojalá hubiera sido con que la educación pública y la salud pública fueran de calidad y al acceso. Imagínate para los sectores populares y los sectores medios tener la garantía de una educación pública de calidad. Significa un aumento de salario directo, el no tener que ir a la escuela privada, no tener que pagar una prepaga porque el hospital es bueno. Bueno, hemos crecido a tasas de gasto de países nórdicos con política de inversión en bienes públicos directos a la población de país subdesarrollado. Entonces, ese es el esquema que tenemos que cambiar para dejar de presionar al sector productivo. Totalmente. Y además las reformas que se prometieron al comienzo no se llevaron a cabo. No. La política, por ejemplo, de la boleta única, vamos a volver a votar con la boleta sábana. Las PASO parece que había intención de eliminarla, va a seguir estando las PASO. Eso está en conversación. Eso puede variar. Sobre todo con alguna modificación que no obligue a los que hacen el gasto que significa. Por eso, para ahorrar, digamos, lo que es ridículo es que las PASO cuesten lo que cuesten, inclusive cuando la mayoría de los partidos acuerda la lista. Claro. Entonces es una masa de recursos movilizando sin sentido. Y la verdad que a mí nunca me gustaron mucho las PASO porque a mí me parece que los partidos políticos tienen que arreglarse sus Yo creo que tienen que hacer su problema interno. Y el partido político que no tenga una buena propuesta perderá elecciones. Y es un problema de ese partido que no tiene que estar a costa de toda la sociedad hacerla votar 5 veces por año. Yo comparto totalmente ese criterio. Y te digo otra cosa, la reforma previsional tampoco no se hizo.
la reforma, bueno, la reparación histórica esa que ahora está en ver qué pasa. Bueno, se ha ido pagando, terminó el plazo que había para anotarse, pero O sea que yo mucha gente siempre trato que a los gobiernos, cualquiera que sea, les vaya bien. No es mi propósito destruir, sino construir. Después la reforma impositiva, que estamos ahí arriba. Bueno, lo que pasa es que el gobierno hizo algunas reformas importantes que apuntaban a reducir la presión fiscal, la reforma en el impuesto al cheque, la reforma en los techos de ganancias, la reforma en las contribuciones patronales, el acuerdo de rebaja de ingresos brutos, que van directos sobre precios al consumidor. En todos estos casos, algunas de estas medidas no se han suspendido, se han postergado, dado la emergencia económica que se generó a partir de que nos quedamos sin financiamiento y esto que se ha denominado turbulencia, pero en la mirada del gobierno y en los que estamos, y eso tuvo el acuerdo, porque estas leyes y estas reformas se hicieron con apoyo de sectores de la oposición, con lo cual yo creo que sigue existiendo este consenso de sacarle presión tributaria a los sectores productivos y lograr poner a la Argentina a trabajar que permita generar puestos de trabajo de calidad, ¿no? Ahora, hay otras reformas que hubiera que haber hecho que tampoco se hicieron. Y yo, un día vino acá, por ejemplo, Manuel Soranec, que vos sabés cuál es el pensamiento. Yo le decía, el gobierno kirchnerista emitió, y este gobierno se está endeudando, antes de que se ingresara al fondo. Y él me dijo, pero también emite este gobierno. ¿Vos crees que es así? Emitió y se endeudó, ahora bajó sustancialmente el nivel de emisión. En este momento el nivel de emisión ha bajado sustancialmente y yo creo que el endeudamiento que tenía una lógica en el arranque porque las tasas de interés eran muy favorables, con el cambio de la situación de las tasas de interés y sobre todo con el desbalance de la balanza comercial. Están en el 60%, ¿no? Sí, pero no me refiero a las locales, que también son un problema muy grave, me refiero a las internacionales, que son las que nos dejaron sin dólares. Sí. Pero lo que también ha sido un problema realmente muy grave para la economía ha sido que la tentación de mantener el tipo de cambio bajo generó un déficit de balanza comercial en dólares. La Argentina necesita dólares. Estábamos con un déficit en la balanza comercial, en la cuenta corriente de la balanza comercial, necesitando mucho más dólares de los que estábamos produciendo. Y me parece que hay un cambio estructural y que el pueblo lo tiene que saber, y esta es una buena ocasión para difundirlo, que están dadas todas las bases para una recuperación muy fuerte que ya se está dando al sector agrícola que va a generar dólares, no solamente la excepcional cosecha de trigo que va a traer casi... A pesar de la protesta del tema de las retenciones, ¿no? Sí, pero es una protesta que no ha sido discriminatorio esta vez. Esta vez fue parejo y a niveles más bajos, sí, frente a una rentabilidad extraordinaria, pero está dado todo para que siga creciendo la exportación, carnes, leche, todas las economías regionales que siguen en dificultades. Pero eso te iba a preguntar, ¿vos crees que va a poder resolverse de buena manera, diremos, o beneficiosamente para el país el tema de las economías regionales? Yo creo que sí, yo creo que el tipo de cambio más una política de infraestructura como se vino desarrollando y se ha parado circunstancialmente, pero seguirá generando condiciones de competitividad con una buena infraestructura, un tipo de cambio que permita que la Argentina tenga una ventaja competitiva y una mayor, que también es en términos de financiamiento fundamental. Ha habido una inversión en el sector energético muy importante. Estamos frente a una recuperación de la capacidad exportadora de la Argentina de recursos hidrocarburíferos y no solamente eso, Pocho, sino que también la mayor producción de gas va a significar no solamente exportaciones que van a mejorar mucho la balanza comercial, pero puede sino subir el 30% el gas más... incrementarse en 30%. No, están hablando, en esta última etapa, en una inflación que va a estar por ese orden, seguramente algo va a seguir subiendo, pero vamos hacia el mediano plazo a un gas barato. No solamente
para el consumidor del hogar, sino vamos a un gas barato para la industria. La industria argentina, con la revolución que va a significar Vaca Muerta en funcionamiento, porque la verdad que Vaca Muerta se descubrió hace muchos años e increíblemente no se estaban haciendo las inversiones para hacerla producir. En 2 años vamos a estar ya en régimen de altas exportaciones, en 5 años vamos a tener 15.000 millones de dólares del complejo hidrocarburífero y vamos a tener energía barata para que la economía argentina, para que los industriales y los empresarios del sector agrícola argentino consuman energía más barata que el resto de sus países competidores, con lo cual vamos a un horizonte muy bien afirmado. Omar, ¿qué gobierno nos toca después del 19? Bueno, yo espero que sea el mismo para que no pase lo mismo que pasó con la soja. La falta de continuidad. Para que no venga gente que haga que pasó lo que pasó en la soja, que los mejores condiciones de comercio exterior se la gastaron en una cosa absolutamente improductiva que terminó en un desastre. Por eso nosotros apelamos a que el pueblo argentino nos acompañe en este cambio y vos fíjate que la elección de esta semana, la última que tuvimos como testigo, en una zona muy productiva del campo. Eso siempre fue favorable. Sí, pero la última vez habíamos ganado con 37 puntos y ahora ganamos con 53%. ¿Será muy bueno el intendente o será muy bueno el gobierno? No, el intendente es muy bueno, pero hay un estado de opinión que se acompaña. Digamos, cuando a veces las cosas se votan más a los hombres a veces que seguramente, pero los hombres expresan proyectos políticos. Y cuando sí, claro. Y cuando el proyecto político está mal, los mejores dirigentes pierden elecciones. Y me parece que es una pequeña señal de que hay vocación por acompañar esta transformación. Y lo otro, mi querido Facundo, que a mí me parece que un error no haber hecho, es que ahora se puedan adelantar elecciones, se hagan 10, 12, 15 elecciones, que a la gente la fastidia enormemente porque tiene que votar, y un costo muy superior, diremos. No, bueno, esto no es imputable a este gobierno, no, claro, fue siempre igual de mucho tiempo a esta parte. Lo que pasa es que los gobiernos locales tienen la facultad legal de poner la fecha de su elección, claro, y especulan con hacer defender la preeminencia del sacar voto algunos local. Votos más o menos. Exactamente, bueno. Y yo siempre digo acá que hay 2 tipos de políticos. Uno que pretende sacar la mayor cantidad de votos sin importarle un poco la forma. Y el hombre de Estado, como mencionaste algunos hoy, como don Arturo Frondizi, etcétera, que piensa en el mediano y largo plazo, que sabe las consecuencias que va a producir las decisiones que tome y que sobre todo piensa en un proyecto de país en serio. Porque hoy tenemos proyecto de país. Sí, yo creo que sí. ¿Vos crees que este apretón financiero, el fondo, etcétera, no nos condiciona mucho? No, yo creo que nos ayuda. Yo creo que inclusive, lo ha dicho con toda claridad el fondo está acompañando una propuesta política que le hizo el gobierno argentino y mira, yo que estuve en el gobierno de Alfonsín, que tuvimos un respaldo enorme. Vos fuiste intendente y fuiste secretario de Interior. De Interior. Y estuve en todas las crisis y el gobierno de Alfonsín tuvo un enorme apoyo político para la consolidación del sistema democrático, pero no tuvo ese apoyo económico. Hoy el gobierno del presidente Macri tiene un apoyo internacional que no tiene precedentes en la historia argentina y es porque la Argentina, que es el 8º país de tamaño en el mundo, un país con un rol importante en América Latina, que fue un país importante en el comercio internacional, viene patinando hace décadas y décadas y la comunidad internacional quiere alentar a la Argentina que vuelva a ser una gran nación. Y cuando la generación del 80 estamos con el autonomismo, etcétera, éramos la 6ª potencia del mundo. Y con Alvear la 5ª. Con Alvear la 5ª. Pero era antipersonalista. No, pero lo que pasó ahí también... Pero ustedes tuvieron suerte que Irigoyen y Alem fueron autonomistas. Y que tanto, antes que radicales. Y que Irigoyen y Alvear, y eso es tu reflexión, me invita a hacer una reflexión y compartirla con la audiencia. Me parece que lo más interesante del radicalismo, tanto en Irigoyen como Alvear, fue que no desandaron un concepto de inserción internacional de la Argentina y de aliento a los sectores productivos que había generado la generación del 80 con un éxito tremendo. Y lo que hicieron Pellegrini, con Avellaneda. Exactamente, y fue una continuidad donde le dotó de una perspectiva popular, una mayor distribución de ingresos, pero manteniendo la matriz y el perfil productivo de la Argentina, que lo conservaron, por supuesto que agregándole un sentido más popular, pero fue complementario, no retrocedió la matriz de desarrollo y crecimiento que la Argentina llevaba. No, a lo mejor
a la generación del 80 le faltó un poco el aspecto social, pero era otra época. Seguro, bueno, pero lo que sí, para eso estábamos los radicales. Pero Perón también lo suplió a ustedes, pues, en todo caso, porque fue el que planteó el tema social. Sí, pero Perón. Ahora yo tengo una cosa. Sí, pero Perón tuvo un proyecto que en el año 52 se agotó. Los famosos días de la felicidad peronista terminaron. El rescatable es el que vino después, cuando se abrazó con Balbín. Que vino a arreglar un lío grande que se había generado, pero que no pudo hacerlo. No pudo hacerlo. Querido Facundo, yo te digo lo siguiente, bueno, te informo a vos también y a la audiencia que el autonomismo vuelve a ser partido nacional, el más viejo de la Argentina, pero modernizado y actualizado. Del que se nutrieron los grandes radicales, empezando por Alem. Efectivamente. Y bueno, vamos a tratar ahora de ponernos a la altura de los acontecimientos y dejarnos de pelear por el pasado y pensar en el mediano y largo plazo. Bueno, que sea con éxito. Una éxito en el mundo. Y bueno, a lo mejor nos podés ayudar vos. Bueno. Así que yo te agradezco muchísimo. Gracias por la invitación. Nos queda un minuto para que vos redondees el concepto. No, simplemente pensar que de esta dificultad que estamos teniendo hoy podemos hacer fortaleza. Tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar los sectores más desprotegidos de la sociedad, pero animarnos a profundizar un cambio que la Argentina necesita. Yo estoy seguro que hay un horizonte de crecimiento y de progreso si se profundiza el modelo de cambio que estamos proponiendo. Yo te digo simplemente lo siguiente, y lo digo acá siempre. Yo hablo con alguna de la gente del gobierno, del Poder Ejecutivo, pero creo que hay que abrirse a escuchar a toda la gente. Seguro que sí. Porque el cargo de presidente es muy difícil, sin duda. Pero tiene una ventaja, tiene 44 millones de personas para elegir a los mejores. Y no hay que tenerle miedo a la inteligencia para convocar y tener a la gente. Seguro que sí. Te agradezco mucho, querido Facundo, tu presencia hoy en Corriente de Pensamiento. Gracias a ustedes. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Bueno, gente, Inés se compró la remera que estaba buscando. Aprovechó el ahorro de Vamos los Jueves. Lástima lo de Rubén, lo único. Lo confundieron con una aceituna negra en el patio de comidas. Y lo atravesaron con un escarbadientes. Tuvo mala suerte, porque fue en la cabeza. Pero bueno, así es Vamos los Jueves. Hoy estamos, mañana no estamos. Osdeneo 1825. Estamos. Yo tengo un profundo respeto por el amigo Facundo Suárez Lastra, pero en muchas cosas no coincidimos, por supuesto, pero creo que de la discrepancia surte un efecto muy positivo,
porque todos queremos que a los distintos gobiernos le vaya bien. Mi espíritu es de construir, no de destruir, como se lo dije a mi amigo Facundo. Y creo que nuestra obligación es también pensar en políticas públicas que signifiquen el apoyo a los distintos sectores de la colectividad. Sabemos que teníamos 33% de pobres. Y ese diálogo que hace falta llevar adelante, de aportar cada uno lo que piensa y lo que siente por el país, y no pelearnos por el pasado, sino pensar en el futuro, en el mediano y largo plazo y en el presente, porque sabemos cuál es la situación socioeconómica por la que estamos atravesando. Vemos que vamos a tener una inflación, calculo que más del 40 y pico %. Hoy yo veía que Brasil tiene una inflación anual de menos del 5%. Entonces creo que es fundamental y necesario que hagamos ese mea culpa, que hagamos la reforma que tenemos que hacer, que actuemos como hombres que piensan con espíritu de grandeza, mediano y largo plazo, y que además, como hombres de Estado, no como simples políticos, que lo único que pretenden es obtener ventajas personales. Por eso el descrédito de la política, pero también pensemos en los empresarios, pensemos en los sindicalistas, pensemos en todo. Creo que los argentinos tenemos que convencernos que de una vez por todas tenemos que empezar a transitar el camino que nos lleve a un futuro de grandeza. Pero haciendo las cosas bien, con honestidad, defendiendo los valores fundamentales, defendiendo la libertad, defendiendo la seguridad y, por cierto, defendiendo, reitero y categóricamente digo, la honestidad y la sinceridad y responsabilidad. Estudiando los temas y no seguir improvisando. Muchísimas gracias. Hasta el programa de la semana que viene, si Dios quiere.